Hola, muy buenas tardes, compañeros y maestras. El día de hoy nosotros les vamos a presentar acerca del tema de fitorremediación. Es muy importante que tengamos una introducción de qué es la fitorremediación. La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que reducen ex situ o in situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas. La fitorremediación utiliza plantas para remover, reducir, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar o estabilizar contaminantes. Esta tecnología se hace más eficaz cuando las plantas son tratadas, son manipuladas genéticamente, así mejora la capacidad de las plantas de biorremediar. Ahora vamos a hablar acerca de la historia. Okay, en el siglo ¿Yo? Ah, XVII, Joseph Priestley, Carl Schlie y Anthony Lavoisier demostraron que en presencia de luz las plantas eran capaces de descontaminar la atmósfera. Más tarde, en 1885, Baumann, un botánico alemán, encontró altas concentraciones de zinc en hojas de algunas plantas que crecían en lugares contenidos con cantidades grandes de este metal. Sin embargo, no fue hasta los años 70 donde se reconoció la habilidad de las plantas para limpiar aguas y suelos contaminados, y no fue hasta el año 90 donde se le dio el nombre de fitorremediación, tal como lo conocemos en la actualidad. Ahora vamos a hablar acerca de criterios para la selección de las plantas en fitorremediación. Las plantas, las plantas deben utilizar, que se utilizan deben tener diferentes características: ser tolerantes a altas concentraciones de metales, ser acumuladoras de metales, tener una rápida tasa de crecimiento y alta productividad, ser especies locales representativas de la comunidad natural, que es algo que nos mencionaba la maestra con mucho énfasis, y ser fácilmente cosechables. Ahora vamos a hablar de ventajas y desventajas de la fitorremediación. Algunas ventajas es que es una tecnología sustentable, es aplicable al ambiente con concentraciones de contaminantes de bajas a moderadas, es de bajo costo, no requiere personal capacitado para el manejo o consumo de energía, es poco perjudicial para el ambiente, no produce contaminantes secundarios y por lo mismo no hay necesidad de lugares para desecho, para tratar el desecho. Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público, ya que se encuentran, pues estéticamente es agradable para la sociedad ver que una planta es la que está haciendo la biorremediación. Y como ventajas, es un proceso relativamente lento, porque necesitamos trabajar con las plantas y tardamos tiempo en que estas crezcan, por lo tanto la vegetación puede tener un crecimiento limitado. Los contaminantes pueden acumularse en maderas para combustión y no todas las plantas son toleradoras o acumuladoras. Aparte, se requiere áreas relativamente grandes para poder cosechar las plantas y que éstas puedan llevar a cabo el proceso de biorremediación o fitorremediación, como lo conocemos. La fitoextracción es la capacidad que, de absorber metales o otros contaminantes del suelo que tienen las plantas. Se aprovecha esta capacidad utilizando las raíces, los tallos o las mismas hojas de las plantas. Algunas especies importantes o que vale la pena recalcar son las brasilias y pues algunos de los metales que pueden absorber son el cobre, el plomo y el zinc. Y pues aquí podemos ver algunas otras especies específicas junto con los metales que son capaces de absorber. Es importante aclarar que esto solo es como una forma de retirar los metales del suelo, más sin embargo, obviamente no se van a eliminar. Una vez que se tiene que hacer es recoger la planta y llevarla a un lugar donde se va a incinerar y posteriormente se va a hacer tal vez un relleno sanitario o un post-tratamiento.
La rizofiltración utiliza las plantas para eliminar del medio hídrico contaminantes a través de la raíz. Es necesario un cultivo hidropónico. Pues como ya se especificó, aquí lo que se hace es que se aprovecha las plantas de la misma manera que la fitoextracción. Sin embargo, esto ya no es únicamente en el suelo, sino que ahora puedes eliminar metales pesados de medios que contengan agua. Por eso es muy importante que se utilicen cultivos hidropónicos. Eh, Al igual que que en el método pasado, esta solo es una forma de retirar los metales del medio. Sin embargo, no es una forma de eliminar. También necesita haber post-tratamientos para la posterior eliminación de esos metales o llevarlos a rellenos sanitarios. Aquí pues tenemos una vez más algunas especies de interés junto con los metales que pueden absorber. Y es importante que observemos que aquí las especies pueden absorber una mayor variedad de metales a comparación de las que se utilizaban para limpiar los metales del suelo. En el proceso lo que pasa es que algunas plantas captan contaminantes como podría ser el selenio o algunos xenobióticos orgánicos. Estos los liberan en forma menos tóxica a la atmósfera a través de la transpiración. Dentro de la planta lo que ocurre es que el contaminante es transformado o degradado antes de ser liberado. Las plantas absorben agua junto con el contaminante, ya podría ser orgánico o inorgánico. Algunos de estos pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o volatilizarse en la atmósfera. Mediante este proceso se han eliminado contaminantes como los que son compuestos orgánicos volátiles, arsénico, selenio y mercurio. Algunas de las especies como ejemplos de este proceso podría ser la Salicomia bigelovi. Se emplea para remoción de lo que es el selenio, y la Arabidopsis thaliana para biorremediar lo que es suelo contaminado con mercurio. Hay algunas limitaciones en lo que es este proceso. Algunas de ellas son los riesgos que se podrían suponer en la emisión a la atmósfera de estos contaminantes, el riesgo de la deposición en áreas no contaminadas o a cultivos comestibles, y pueden transformarse en contaminantes secundarios de efectos o igual de nocivos o aún más. Degradación es otro de los procesos en los que mediante la cual las plantas degrada compuestos orgánicos. Estos compuestos son absorbidos y metabolizados por la planta. Muy frecuentemente los metabolitos que producen tienen actividad de fitohormonas. Esto les ayuda a ellas a acelerar el crecimiento de las plantas. Se han encontrado plantas que degradan residuos de explosivos como el trinitrolueno, que es un compuesto orgánico aromático cristalino. También plantas que degradan disolventes clorados y algunas que degradan herbicidas. En este proceso, los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las plantas producen enzimas como la dehalogenasas y la oxigenasas que ayudan a catalizar la degradación. También cabe mencionar que estas plantas también favorecen la degradación microbiana de la rizósfera. La flora microbiana del suelo es más abundante en la cercanía de las raíces, por lo que en procesos similares a lo que es la biodegradación, tienen lugar a una velocidad mayor que en el resto del suelo, sin necesidad de estimular artificialmente con Estimulación. Los exudados son sustancias secretadas por las plantas a través de sus raíces y estimulan el crecimiento de los microorganismos capaces de degradar contaminantes orgánicos. El oxígeno que difunde con las raíces asegura un medio adecuado para las transformaciones aeróbicas. Los hongos micorríticos asociados a las raíces vegetales metabolizan contaminantes orgánicos, así como las rizobacterias. Plantas típicas empleadas en la fitoestimulación
son aquellas que son liberadoras de compuestos fenólicos, como por ejemplo la mora, el manzano, la maclura omífera. Las que son como pastos con raíces fibrosas son el centeno, la festuca, para contaminantes de hasta 1 metro de profundidad, y los árboles freatrófitos para contaminantes de hasta 3 metros de profundidad, y plantas acuáticas para terrenos como sedimentos. Como parte de sus actividades metabólicas y fisiológicas, las plantas liberan azúcares simples y aminoácidos, compuestos alifáticos, aromáticos, nutrientes, enzimas y oxígeno, y lo transportan desde sus partes superiores hasta sus raíces, favoreciendo el desarrollo de comunidades microbianas en el suelo circundante, particularmente hongos y bacterias, cuyas actividades metabólicas causan la mineralización de los contaminantes. Permite inmovilizar contaminantes en el suelo a través de su absorción y acumulación en raíces, o bien por precipitación en la zona de la rizósfera. Este proceso reduce la movilidad de los contaminantes, por ejemplo los metales pesados, y evita su migración a las aguas subterráneas o bien al aire. Es efectiva en suelos de textura fina con alto contenido de materia orgánica, y se aplica principalmente en terrenos extensos en donde existe contaminación superficial. Algunas plantas empleadas con fines de fitoestabilización son la Hiperrhanea hirta para el lomo, Fagavo, Lupinus albus y Antilis vulneraria. Una planta fitorremediadora realiza cualquiera de los mecanismos anteriores siguiendo 3 fases: absorción, excreción y desintoxicación de contaminantes. La absorción de contaminantes se realiza a través de las raíces y de hojas mediante los estomas y la cutícula de la epidermis. Se absorben los compuestos por ósmosis dependiendo de factores externos como la temperatura y el pH del suelo. Los contaminantes que se absorben por las raíces se excretan vía hojas, fitovolatilización. La desintoxicación de los compuestos orgánicos se lleva a cabo por la vía de mineralización hasta dióxido de carbono. Otros factores importantes que inciden en la penetración del contaminante son su peso molecular e hidrofobicidad, que determinan que estas moléculas atraviesen las membranas celulares de la planta. Después de cruzar la membrana, los contaminantes son distribuidos a través de toda la planta. Cuando las concentraciones de los contaminantes son elevadas, solo pequeñas fracciones, es decir, menos del 5%, se excretan sin cambios en su estructura química. Bueno, ahora hablaremos de ejemplos de análisis de casos prácticos de fitorremediación. El primero que tenemos aquí es sobre la remoción de cromo 6 mediante la planta acuática Azolla caroliniana. Bueno, según el registro de emisiones de transferencia de contaminantes del estado de Guanajuato, se estima que las industrias que contaminan más el agua del estado es la industria textil, la industria zapatera, la industria del tabaco, la industria de alimentos y la industria de bebidas. Como podemos observar aquí en la diapositiva, la industria textil contamina el 38% del agua del estado. La industria alimenticia contamina el 34.1%. La industria del tabaco y bebidas contamina el 21.7%. El curtido, en menor medida, contamina solamente el 5.1%. Y otras industrias como pueden ser la producción de aparatos eléctricos y vehículos contaminan el 0.2%. Dentro de los contaminantes que podemos encontrar son emitidos por estas industrias, destaca el cromo 6, el cual es altamente tóxico. Es por ello que se ha buscado alternativas para eliminarlo. Una de ellas es la fitorremediación, utilizando Azolla caroliniana. Se realizó un estudio para poder evaluar cuál era la capacidad de remoción de cromo 6 con esta planta. Estos estudios se llevaron a cabo en los sistemas de contención que se encuentran en la empresa textil llamada Puerta de Palo Dulce en Navarra. Se colocaron en un sistema de contención 500 plantas
a las cuales tenían agua procedente de fuente de la industria, la cual tenía una concentración de 1.7027 miligramos por litro de cromo 6. El periodo de análisis fue de 3 meses y cada 3 días se les agregaba una solución de 50 mililitros, la cual contenía nutrientes y fósforo. Después de este periodo de tiempo, se obtuvo que la planta fue capaz de remover el 83.54% del cromo presente en el agua, lo cual esto significa que es una gran alternativa para tratar el cromo en el agua. Otro ejemplo de tipo de remediación es el de la remoción de mercurio a partir de otra planta acuática que es el Orla sp. El mercurio es un metal pesado que puede ser encontrado en el agua y es altamente tóxico debido a que puede introducirse en la cadena trófica y llegar hasta los cuerpos. Es por ello que han surgido distintas alternativas para tratar de eliminar. Una de ellas es la fitorremediación. En este análisis, este estudio se compró la planta de lodea en un acuario y se utilizaron tallos de 35 a 36 centímetros, los cuales fueron sometidos a distintas concentraciones de dicloruro de mercurio. La concentración de mercurio fue medida a través de un espectrofótómetro con una absorbancia de 253 nanómetros. Para poder determinar el metal que fue absorbido, se tomaron estas plantas, se lavaron, fueron secadas a una temperatura de 60 grados centígrados durante 4 horas, con la finalidad de obtener 58 gramos de planta seca. Posteriormente, se sometió a digestión durante media hora y se filtró para poder realizar una lectura de absorbancia. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. La concentración de mercurio a la cual se tuvo un mayor porcentaje de remoción fue de 1.55 miligramos por mililitro, en la que se puede observar que a esta concentración se removió el 100% del mercurio del agua. Esto se debe a que a esta concentración existió un óptimo equilibrio osmótico. A una concentración mayor, como puede ser la de 6.25 miligramos por mililitro, hay una menor porcentaje de remoción de mercurio. Esto se debe a que a mayores concentraciones el mercurio ya es tóxico para las células de la planta. En esta tabla de abajo podemos observar el porcentaje de mercurio que fue retenido de la planta. Y a la concentración de 1.55 se ve que el 77.4 del mercurio fue absorbido por la planta. Y como conclusión a este estudio, de que el uso de los ODEA a esta concentración es una buena alternativa para remover mercurio de ecosistemas. Bueno, otra de las aplicaciones fue las cuales encontré en un artículo denominado Funciones de las plantas en la remediación de sitios contaminados por elementos potencialmente tóxicos, a los cuales se les denomina EPT. Bueno, el principio de esto es que la explotación minera genera una gran cantidad de residuos que contienen concentraciones altamente tóxicas, a los cuales se les denomina EPT. Entre estos entran el zinc, cadmio, plomo, arsénico, cobre, entre otros. Entonces, al permanecer continuamente expuestos a las condiciones ambientales o expuestos en largos periodos de tiempo, pues van generando problemas al ambiente y estos se dispersan por forma de viento, arrastre por lluvia o lixiviación. Entonces, en este artículo lo que hacen para evaluar el potencial de diferentes especies vegetales para la fitorremediación de estos elementos potencialmente tóxicos, lo que hacen pues es recolectar varias plantas establecidas naturalmente en los residuos de mina para determinar las concentraciones de estos elementos potencialmente tóxicos. Bueno, ya después de germinar estas plantas y hacer la experimentación, los resultados fueron que
La planta Aster gymnocephalus se clasificó como planta extractora de zinc, cadmio, plomo y cobre. Genapiolum, planta extractora para cobre. Crotalaria pumila fue extractora para el zinc y Theriodium sp es adecuada para la fitoestabilización de zinc y cadmio. También menciona que en esta investigación se reconocieron 3 principales vías por las cuales las plantas actúan para la remediación de los residuos de la mina. Una es la acumulación en el tejido aéreo, la otra es la estabilización en la raíz y la otra como barrera física, los cuales se muestran en esta imagen que tenemos aquí. Podemos ver que cuando se acumula en la raíz, pues es fitoestabilización, en la parte aérea es fitoextracción y en las partículas de EPT, cuando es en las hojas, es solo como una fitobarrera. También como resultados mostraron esa tabla donde están todas las especies de las plantas que se recolectaron de San Francisco y Santa María, las especies, los elementos tóxicos que es en sí, cadmio, plomo, cobre, níquel. FBC es la relación entre la concentración de los elementos en el sustrato y la concentración de la parte aérea de la planta. Y FT es el cociente de la concentración de los elementos tóxicos en la parte aérea y en la raíz. Como vemos, tenemos pues algunos números. Entonces mencionaban ellos que si el valor de ambos factores, es decir, FBC y FT, eran mayor a 1, la planta se consideraba como extractora, pero si estos valores eran menores a 1, la planta se clasificaba como estabilizadora. Entonces, estos números los sacaron solamente para indicar si la planta era extractora o solamente estabilizadora de estos elementos potencialmente tóxicos. Artículos de los cuales se buscaron fue el tratamiento de aguas contaminadas con uranio, donde mencionaban que la principal experiencia de la descontaminación que se hacía en un estudio en Estados Unidos era con girasol, pero en este estudio investigaron otra especie, la cual es la remolacha, que es la Beta vulgaris, que lo vemos en esta imagen. Es otra especie vegetal donde se puede acumular el uranio. Como lo que buscaban eliminar era el uranio, pues obviamente se les agregó el uranio, pero en forma de nitratos de uranilo. Se hicieron experimentos sin uranio y otros con niveles de uranio de 1000, 2000, 3000 y 5000 microgramos sobre litro de uranio. Las condiciones en las que se mantuvo el experimento fue de una temperatura de 23.6 más menos 1.5 grados centígrados y una humedad relativa de 70.3 más menos 4.5%. También pues cabe destacar que se tomaron las muestras al inicio del ensayo y a 24, 72, 144, 215, 288 y 360 horas de haber incorporado el uranio. Después de 15 días de exposición al medio contaminado de la remolacha, pues las raíces de la Beta vulgaris habían retenido entre el 47 y el 70% de uranio incorporado inicialmente. Entonces, esto nos muestra pues que la Beta vulgaris es una buena especie para la fitorremediación, para la retención de uranio. Bueno, y pues de nuestra parte ha sido todo. Espero les haya gustado esta exposición y pues aquí les dejamos nuestra bibliografía revisada.